Vamos a empezar. Quiero darle primero la palabra a Jonathan para que nos cuente en términos generales lo que plantea el artículo. Y quiero empezar con una cita que me pareció, pues que resumía la tesis que se desarrolla. Vamos a ir compartiendo algunas cifras que me parecen interesantes y a la vez irlo contrastando y algunas opiniones de las invitadas sobre este planteamiento de la relación de la prensa con el gobierno. Comienza el artículo hablando como ejemplo de la entrevista que hizo el presidente Iván Duque en la BBC en Londres con este programa que se llama Hard Talk, que podemos traducir como conversación dura, donde él al final de una entrevista bastante dura, donde el periodista lo pone contra la pared, lo critica, le dice que el programa se debería llamar Hard Lies, que se debería llamar Mentiras Fuertes. Y solamente quiero decir una anécdota que la conté en algún momento en el programa, y es que la Casa de Nariño pidió directamente la entrevista con la BBC y con el programa. Esto lo hizo Hassan Assad, yo lo confirmé, lo conté ahí, entonces pues de alguna manera eso le salió mal. Dice, y con esto le paso la palabra a Jonathan, que el presidente en general estuvo a la defensiva la mayor parte del tiempo, hermético y en algunas ocasiones incluso hostil. Lo toman ustedes como un ejemplo, pero lo abren a describir lo que fueron estos años de relación con la prensa. Jonathan, cuéntenos un poco lo que ustedes encontraron ahí y también lo que metieron en el informe en este balance de los 4 años. Pues bueno, hola Sandra. Para empezar a hablar un poco del informe, digamos que este es un informe que se empezó a desarrollar hace 3 meses, donde estábamos mirando no solamente cuáles son estos temas gruesos o estructurales en los que ha habido retrocesos en los últimos 4 años en materia de seguridad, en materia de acceso a la información, pero queríamos profundizar con este informe en cómo había sido la relación más directa de presidencia con los medios de comunicación. Y hay un primer punto de arranque, y es que este gobierno sí marca un punto de inflexión en una serie de protocolos y de reglas no establecidas, pero que hacían parte ya de una herencia de varios gobiernos hacia atrás, donde era muy importante mantener esa relación. De hecho, pues en Colombia eso también ha sido motivo de crítica, donde muchas veces se le critica a los medios esa cercanía con los diferentes poderes, o se le ha criticado. Y ese punto de partida, pues empezamos digamos, como a entender a partir de varias entrevistas a diferentes reporteros y reporteras que han cubierto la Casa de Nariño, y donde decían, esto empezó a cambiar después de un inicio más amable y de esa luna de miel inicial, y rápidamente se empezó a sentir que había una cuenta de cobro pendiente a los medios que el gobierno o el círculo del presidente Iván Duque categorizaba como quienes habían estado cercanos a la paz de Santos. Y había como una deuda que se le quería cobrar a esos medios. Y eso es lo que empiezan pues como a atestiguar varios de los reporteros que andamos, y es un poco la sensación o la temperatura que quedó. Y después eso pasó de ser como un resentimiento a algo que ya se fue transformando en esto que nosotros llamamos esta estrategia de segmentar entre amigos y enemigos, que terminó teniendo pues unos episodios ya muy claros y contundentes. Recordemos que hace 2 años se hizo público que el presidente Duque contrató a una empresa que categorizó en positivo, negativo o neutro a más de 400 personas por sus opiniones en redes sociales. Esto es algo que nunca antes había pasado, que tiene unas repercusiones claras, que además ocurrió casi que en simultáneo con lo que se destapó de las carpetas secretas del ejército, que fue un acto de perfilamientos también, que buscaba saber pues qué era lo que estaban haciendo decenas de periodistas, ¿no? Y termina pues ya con una imagen que yo creo que es la más diciente, y es un presidente que se autoentrevista a él mismo, ¿no? Y que genera pues ya todo tipo de bloqueos a los escenarios con los periodistas. Es un presidente que solo dio 9 ruedas de prensa en 4 años. Por supuesto, esto estuvo mediado por la pandemia, eso no se desconoce, que cambiaron unas reglas de juego, pero sí marca ese distanciamiento contra cierto sector de los medios, y donde pues no Sí. estaban
dispuestos o abiertos, y ya con esto termino, a recibir cuestionamientos o críticas en los momentos más duros, como de las manifestaciones, en el paro nacional, en fin, ¿no? Entonces, y termina pues con esa imagen de un presidente diciéndole casi que mentiroso al presentador de la BBC, cuando quien estaba entregando información que no correspondía a la realidad, pues era el propio presidente, como cuando mencionó un par de cifras que no corresponden con la realidad. Hay cifras interesantes en el artículo. Usted habla de los 9 derechos de petición. Le sumo rápido otras que hay ahí. El equipo de comunicaciones en 2018 tenía 15 personas y ahora son 54, dicen. La fuente es un derecho de petición que enviaron. Y otro que lo vamos a poder también comentar, prevención y acción, ¿no? El programa que lanza el presidente para la pandemia comienza en marzo de 2020, por supuesto, y termina en abril de 2021 después de 404 horas emitidas. Ya vamos a entrar ahí también, por supuesto, en las reacciones que tuvo el informe. Quiero empezar con Luz María, pues que además vivió este gobierno primero desde Blue, ahora desde el colombiano, que también pudo haber generado un contraste de cómo lo vio. Luz María, adelante. Carlos, Jonathan, pues sí, estuve viendo el informe y yo creo que este tema, incluso lo de Hard Talk, es como una buena ilustración de lo que vivimos. Es un presidente que siente que hizo muchas cosas en su gobierno y es un periodista que cree que no hizo nada. Es un poco una polarización expresada ahí y yo creo que ese es el gran problema que estamos viviendo, que por la polarización cada persona, cada individuo está leyendo la realidad de una manera distinta. Y cuando se chocan esas dos realidades se generan problemas que podrían llegar a ser mayúsculos, aunque no considero que ese pues, haya sido mayúsculo. De todas maneras, me parece que pensar que este gobierno fue uno de los peores en materia de libertad de expresión, me parece a mí, desde mi punto de vista, y vuelvo a decir, cada caso en particular, cada medio, cada periodista es un universo. Pues, pero puede ser una exageración, porque es que venimos de de dos presidentes que tuvieron complicaciones de verdad con la libertad de expresión. Álvaro Uribe, recuerdan ustedes las peleas que tuvo con periodistas de marca mayor, esas peleas. O Juan Manuel Santos, cuando, por ejemplo, Vicky Dávila dijo que pidió su cabeza, cuando nunca se supo claramente si Hernán Peláez y Gardiazabal habían salido de la Luciérnaga por cuenta del gobierno, o cuando dijo que si no existieran medios no habría terrorismo. Entonces, digamos que me parece que fueron más tensionantes las relaciones que en este gobierno. En este gobierno, obviamente, por ejemplo, este tema de los perfilamientos, o no perfilamientos, lo de los perfilamientos es otra historia, eso sí me parece que merece una especial atención. Pero el tema de definir quiénes son amigos o enemigos desde las redes sociales, creo que hay que cuestionar al gobierno es porque votó esa plata, porque es que para saber quiénes son amigos o enemigos del gobierno en redes sociales basta meterse en ellas, podría pagársele a un practicante y no contratar todo un, pues no hacer un contrato con una firma especializada, pues eso es obvio y evidente y supongo yo, si yo fuera jefe de prensa en alguna empresa privada, si mi jefe me dice, pues a ver, nos están tratando en redes sociales, pues yo le hago el listado, mire, estas personas en Twitter nos critican, estas personas en Twitter nos alaban. Entonces esa me parece menos preocupante. La más preocupante me parece el tema de los perfilamientos, que nunca, no hemos podido saber en qué terminaron, si hubo efectivamente unas chuzadas, para qué se utilizaron, porque pues Semana se quedó un poco en que eran carpetas, pero igual eso es preocupante y ahí habría que ver hasta qué punto fue el propio gobierno o fue el ejército en ese conflicto que tenía o mis generales del ejército en ese conflicto que tenían con periodistas y con algunos medios, pues lo hicieron por voluntad propia. Entonces, pues me parece que sin querer decir, yo creo que todos los gobiernos tienen problemas con la prensa, porque ese es el papel de la prensa, tratar de evitar los abusos del poder. Y entonces eso fácilmente termina chocando, pero calificar este gobierno como un gran persecutor de los periodistas, por lo menos desde los escenarios en los que yo lo viví, no podría decirlo así. Yo creo que le tocaron momentos difíciles como los del paro, en donde seguramente hubo excesos, pues se mostraron excesos de la fuerza pública frente a algunos periodistas, pero eso
ya habría que ver, pues, ya en más detalle. Yo estoy dando como una visión general, no quiero Sí, ni por absolver supuesto. ni absolver ni condenar, sino tratar de ver un poco de grises que creo hay en esas relaciones. Vamos ahí después a profundizar en algunos puntos. Me quedo ahí con la frase inicial que decía Luz María de un presidente que siente que hizo mucho y un periodista que siente que no hizo nada. Es verdad, la entrevista termina como en eso, ¿no? En un ping-pong de enfrentamiento. Hay algo también del artículo para pasarle la palabra a Sandra que me parece interesante y es como la relación de los asesores con el presidente, que esto también es bastante común, pero que de la manera como se escribe, lo que uno también percibe y lo que yo también vi en lo que era, no era una interlocución permanente, por supuesto, como un reportero, pero sí la dificultad de poder ver un mensaje distinto a lo que le estaban filtrando a través de sus asesores a la imagen del presidente. Hago una pausa rápido, tenemos casi 173 personas conectadas al Space. Arriba tengo dos tweets compartidos. Uno es del informe de la Flip del que estaba hablando Jonathan y el otro, muy importante, ya salimos del número satánico 666. Mientras oyen esto, vayan al canal de YouTube de Charlas con Charlie y se suscriben. Sandra, bienvenida. Adelante. Hola, Carlos, buenas noches. Ahora sí, con calma, Jonathan y Luz María. No, yo quisiera empezar por decir, digamos que hay una cosa que uno no puede pasar de alto y es que la responsabilidad del gobierno, deterioro de de la situación de seguridad en las regiones en Colombia, pues necesaria y obligatoriamente tiene un impacto sobre el quehacer de los medios en las regiones. Ese es un trabajo que ya es difícil, es un trabajo que hace, digamos que no cuenta con la protección, que tradicional e históricamente no ha contado con la protección del Estado, pero con el deterioro, digamos, adicional de la situación de seguridad por cuenta de la falta de implementación del proceso de paz y por cuenta, pues, de una ausencia total de una política en materia de seguridad seria. Yo sí creo que se pudo hacer mucho menos periodismo desde las regiones del que se hubiera podido hacer si hubiésemos avanzado en el logro de la paz. Entonces yo no pasaría, eso suena muy obvio, pero yo no pasaría eso por alto, porque digamos, también hay formas de afectar la libertad de expresión y el periodismo, el ejercicio del periodismo libre en un país. Que no necesariamente tienen que ver con llamadas para callar periodistas, sino que también, digamos, pasan por políticas públicas, digamos, o por ausencia de políticas públicas, en particular en este caso en materia de seguridad. Y sobre lo que usted estaba diciendo, Carlos, yo diría, ahí a mí siempre me pareció muy interesante y me pareció más paradójico que una de las primeras declaraciones que yo le escuché al presidente Duque al comienzo de su administración coincidió con una que hizo al final que siempre me generaba muchas preguntas y es esa afirmación de acuerdo con la cual él no leía columnas, no escuchaba radio, no escuchaba, no, básicamente no tenía, digamos, acceso directo por escogencia propia y libre a los medios de comunicación, no escuchaba programas de opinión y demás. En su cabeza yo me imagino que él pensaría que esto es una forma de mantenerse separado, eh, digamos, de lo caótico que puede llegar a ser el debate político nacional y seguramente pensaría que se puede mantener más concentrado en gobernar. Pero yo creo que eso en una muy buena parte explica el nivel de desconexión enorme que predominó durante toda la administración del presidente Duque. Efectivamente, como usted lo sugiere, allí lo que había era unos intermediarios que se encargaron, yo creo que de implementar una cosa que se inventó con mucha eficiencia Donald Trump, que es esta cosa de dividir el mundo del periodismo entre los que están conmigo y los que están en contra mía, y calificar a los que están en contra mía simplemente como fake news, como gente que no hace su trabajo, que lo hace mal, que está mintiendo, y gente a la que simple y sencillamente no es necesario prestarle atención, solamente se refieren a ellos para satanizarlos, para decir que están diciendo mentiras. Y yo creo que eso tiene un problema de fondo que uno tiene que analizar con mucho cuidado, y es que ese rompimiento de la comunicación y esa negación de los medios de comunicación como interlocutores del poder contribuye al proceso de fragmentación de las audiencias y contribuye al proceso de polarización política e ideológica, porque es ahí, yo creo, no sé si donde se empieza, pero sí donde continuamente se está rompiendo la conversación entre diferentes. Cuando usted tiene un político, un líder que simplemente toma la decisión
de no escuchar, de no interlocutar y cuando se siente cuestionado simplemente de calificar como mentiroso, como sesgado y demás, y no debatir el argumento y no debatir con evidencia, yo creo que ahí es donde básicamente empezamos a dividirnos en estas tribus de las que muchos han hablado, que una división que empieza en las redes sociales, pero que termina por consolidarse en el mundo político por cuenta de esas actitudes. Entonces, persecución o no, yo sí creo que Duque le hizo un daño enorme a la naturaleza de la conversación política en este país al negarse a reconocer a los medios de comunicación que no eran los medios de comunicación que eran complacientes con él como interlocutores. Cortó la conversación de un solo tajo y se centró, y lo veía uno constantemente, en dar entrevistas durante una muy buena parte de su mandato a los medios y en una muy buena parte de los medios que él consideraba, supongo en su cabeza, objetivos, pero que realmente eran amigos, ¿sí? Incluso en el caso de los medios internacionales, oía uno constantemente a los corresponsales de los medios internacionales quejarse de las dificultades para acceder a la información y para conseguir las entrevistas y demás. Entonces, esa construcción del filtro de acuerdo con el cual solamente reconozco la interlocución con la prensa que considero amiga, que considero amable, pues contribuye a crear esos cismas, pues como los que se crearon en Estados Sí. Unidos, que están bien consolidados. Entonces, yo creo que el daño es grande y es de largo plazo. Sí, vamos a ese tema. Aquí nos está saludando Edinson desde Palomino. Qué rico estar en Palomino hasta ahora. Vamos a ese punto, pues, porque es el que abre a las críticas que tuvo el artículo y pues que obviamente abre un debate más amplio, simplemente lo que dice la FLIP. Y dice el artículo, pues, que en efecto quienes terminaron teniendo acceso al presidente de una manera más regular fueron algunos medios, en particular se habla de RCN, de Semana, y eso de alguna forma pues excluye a todos los demás y genera ahí algunas críticas, las voy sumando para pasarle la palabra, la candela de una vez a Jonathan, pues de Luis Carlos Vélez, el director de la FM, dice que eso era una forma de estigmatización y Darcy Quinn también, la FM estará o en RCN Radio, que es que estaban haciendo activismo. Entonces, a mí me gustaría que habláramos de eso, Jonathan, pero también aprovecho para sumarle otro punto y es el de las ruedas de prensa, porque no sé en qué medida se vuelve como un dejo nostálgico. Yo tampoco tengo en la cabeza sobre el final del gobierno de Juan Manuel Santos o realmente, sobre todo del segundo periodo, que hubiera ruedas de prensa. O eran muy controladas. Entonces, como mecanismo para acceder a la información y la posibilidad de participación de los periodistas. Pero empecemos por esas críticas, Jonathan, de que hablar de que algunos medios tenían acceso era de alguna forma estigmatizar que ellos simplemente pues podían hablar con el presidente y eso no es necesariamente malo y relacionado un poco con lo que dice Sandra y es que al final él termina hablando de pronto con estas tribunas que lo trataban mejor que otras donde seguramente no iba a pasar eso. Y un ejemplo, pues que conocí también, La Silla Vacía, pues duró los 4 años tratando de tener una entrevista con el presidente y no fue posible. Jonathan. Sí, yo creo que, digamos, entiendo que es un informe crítico y fuerte pues que por supuesto, y me parece que los comentarios que estaba haciendo Luz María son completamente válidos y que sobre este punto pues se puede conversar mucho más. Sin embargo, la revisión como más minuciosa de tantos episodios que pasaron en estos últimos 4 años pues nos llevaba a concluir y a sacar pues varias de las afirmaciones que ponemos en el informe. A mí me cuesta mucho entender, pero pues las acepto por supuesto, pero me cuesta entender varias de las críticas que vinieron por parte de Luis Carlos Vélez y Darcy Quinn que las hicieron públicas, porque de ninguna manera es un informe que nosotros no estamos haciendo un análisis de contenido de si la RCN fue favorable o no al gobierno de Iván Duque o de ningún otro medio. Nosotros sí estamos poniendo en evidencia que hubo unos medios de comunicación a los cuales el presidente atendió de manera preferencial y ahí están esas cifras entregadas por la presidencia, donde nos muestra a qué medios les entregó y a otros medios que, como menciona Carlos, en el caso de La Silla Vacía o en el caso del Espectador, que solamente le dio una entrevista en estos 4 años. Entonces,
creo que sí hay un tema para evidenciar. Creo que esto además también ese acceso a la presidencia y uniéndolo a la pregunta de las ruedas de prensa es sumamente valioso, sobre todo a nivel regional. Y esto no es, y nosotros no estamos comparando al gobierno de Duque con los anteriores. Yo estoy de acuerdo con Luz María que eso pues no tendría una justificación o un sentido. Por supuesto, los primeros 8 años del gobierno de Álvaro Uribe fueron muy graves en materia de libertad de prensa. El gobierno de Juan Manuel Santos fue también muy complicado en algunos aspectos. La FLIP hizo un balance, yo en ese momento no era el director de la FLIP, pero se hizo un balance también crítico con la gestión de Juan Manuel Santos. Y en este punto, pues esa estrategia de crear canales unidireccionales donde es el relato institucional el que pesa y el único que es válido para el gobierno, pues sí es un detrimento y termina afectando el trabajo periodístico y lo termina afectando en la región, que es la gran pata que normalmente se escapa de este debate cuando hablamos de los principales medios, ¿no? Y es que el periodismo en Colombia es como uno de esos largos trenes de la India donde uno ve el primer vagón, que es el de primera clase, y dice, wow, pero esto es un oasis maravilloso, y después vienen los otros 300 vagones donde hay 5.000 personas hacinadas. Pues es más o menos la misma situación. Aquí están los medios nacionales que tienen unas condiciones, por supuesto, favorables para su trabajo periodístico, y después los medios regionales donde es frágil o inexistente. Y la situación que pasó en Arauca, donde estalló un carrobomba y afecta a las dos únicas emisoras comunitarias o los 15 medios de comunicación que tuvieron que salir del aire durante el Clan del Golfo, y no hubo ninguna respuesta por parte del gobierno para ese sector, para el periodismo, para las únicas voces críticas locales que son capaces de estar advirtiendo lo que sucede en cada uno de esos municipios. La Unidad Nacional de Protección en estos últimos 4 años ha sido su peor momento desde que se creó. No da respuestas efectivas, hay un descuido claro al sector de los medios de comunicación. Y pues si bien esto no es del resorte más directo o responsabilidad directa del presidente, pero por supuesto que sí hace parte de una política fallida que fue la reingeniería del programa de protección en general. Entonces sí son varios aspectos que pues terminan, por supuesto, generando esta atmósfera y lo que yo sí creo es este retroceso en las garantías para el ejercicio periodístico. Mm, sí. Comparto un tuit, ya te doy la palabra, Luz María, simplemente comparto un tuit de Luz Helena Fonseca que dice, en el segundo periodo de Santos, sí hubo ruedas de prensa, incluso en momentos difíciles, como cuando en el plebiscito ganó el no. Tomo nota y pues me parece importante que lo digas. Luz María, solo añado un punto a lo que vayas a decir sobre este, y es el tema del acceso, porque evidentemente es muy distinto el acceso para un medio desde Medellín, desde Cali, desde Barranquilla al presidente, digo, que lo que puede ser desde Bogotá. Si también podemos ahondar un poco en ese punto. Adelante. Sí, es que me parece muy interesante también lo que estaba refiriendo Jonathan sobre el tema de el problema de la seguridad para los periodistas en los territorios que están en medio de las balas y de las bandas criminales. Yo recuerdo, fue uno de los momentos más difíciles para el periodismo en Colombia es cuando en departamentos completos como Arauca se acabaron los medios de comunicación. Eso fue como al principio de este siglo. Y ahora me pregunto si además de eso que pasa en el territorio, también está pasando en las ciudades, cuando algunas personas eh, crean o algunos interesados, pueden ser delincuentes, no sé, pueden ser funcionarios, crean portales de Internet para atacar a ciertas personas o para defender ciertas ideas, y eso no está regulado. Yo no sé en qué medida se podría regular o no, pero a mí esa parte me preocupa muchísimo, porque la capacidad que tendrán algunos, yo a veces lo he dicho, en esta época de Internet y todas sus libertades, si existiera Pablo Escobar con los pocos escrúpulos que tiene, ¿cómo sería manejando algunas cuentas, bodegas, redes, páginas de Internet falsas? Eso es terrible y de pronto eso puede estar pasando. Pero volviendo al tema de las ruedas de prensa, que me parece es muy interesante y tiene que ver también con los cambios que ocurren en la sociedad. Eh, en Colombia hoy hay más de 600 medios de comunicación digitales, por lo menos registrados. Eh,
¿En qué medida tiene que ser equilibrado, equitativo, igualitario un presidente de la República con todos ellos? ¿Cómo manejar eso? Yo no tengo respuestas. Yo recuerdo cuando yo estaba en Blue, cuando entrevistábamos al presidente Iván Duque, lo entrevistaba también Caracol, lo entrevistaba RCN, lo entrevistaba la W, pues porque como ustedes saben, muchas veces los mandatarios lo que hacen es una ronda de medios. Entonces llegan a todos los medios y lo entrevistan. Me imagino que ellos, pues no tengo ni idea, no conozco, ni siquiera soy amiga de las personas que manejan la prensa del presidente. Bueno, de Soraya la conozco de vieja edad, cuando era periodista, pero me parece que ellos me imagino que dijeron, bueno, pues ¿quiénes tienen más audiencia? Yo creo que podían haber hecho una diferencia, por supuesto, con La Silla Vacía y con El Espectador, porque son medios de gran importancia en el país. Es posible. Si para no darles entrevistas a ellos me dio la consideración de que no son amigos nuestros, eso sí me parece, es más, una falta de criterio, porque pues en una entrevista es donde más un mandatario se podría defender y podría a esa audiencia de esos medios que en teoría no estarían con ellos, pues es donde podría utilizar el escenario para convencerlos. Entonces, pero lo que me llamó la atención es pensar, hoy por hoy, el día de mañana pide otros medios buenos. Aquí en Antioquia hay un medio que se llama El Armadillo, en el país hay otro medio que se llama La Vorágine, que hacen buen periodismo. Entonces, si ellos le piden al presidente entrevista y no se las da, pues como con qué criterio estamos midiendo que no se las da o si se las da. Son desafíos que nos está trayendo estos cambios tecnológicos que hace que haya muchísimos más medios, muchísimos más periodistas, muchos muy honestos, muchos muy convencidos de su trabajo, pero también una cantidad que son más de, pues que responden es a otros intereses distintos al periodismo per se. Gracias, Luz María. Voy a leer acá, que además es una cosa interesante que Spaces organizó mejor comentarios de la gente. Me piden algunos la palabra, vamos a dar un espacio. Voy a ser un poco autoritario con el uso de la palabra simplemente para que podamos participar varios, pero lo vamos a hacer. Osvaldo en Sabana Larga, hay también alguien, San Pablo en Nariño, Javier. Gracias a todos por conectarse, estamos cerca de 230 personas. Meto la cuña corta, los que están pendientes de entrar a YouTube a suscribirse al canal de Charlas con Charlie, háganlo, nos sirve, nos ayuda para crecer lentamente. Sandra, quería añadir a lo que quiera sumar y voy a conectar el tema de redes sociales para que pasemos a hablar de Gustavo Petro, pero el elemento de la prensa extranjera me parece que es bien interesante en lo que Duque o su equipo de comunicaciones pensaba que era estratégico, ¿no? Entonces, pues siempre ha pasado que muchas de las cosas que se están moviendo acá en Colombia solo tienen un impacto o tienen un impacto mayor cuando hay una portada del New York Times, cuando sale el país de España, pues con la operación que se ha ido desarrollando en Colombia, pues con más frecuencia, pero como que cuando se le pone el foco desde afuera, entonces el tema genera atención, ¿no? Vimos este episodio con el fallecido ministro Carlos Holmes Trujillo cuando era canciller indignado con el New York Times. Y eso, pues, me parece que al final termina siendo perjudicial para el gobierno. Pero también el otro elemento, y es que cuando salía del país, Iván Duque, lo dice incluso el artículo de la Flip, allá sí había ruedas de prensa, pues, un poco informales, y ahí él sí tenía como un mensaje que terminaba hablando que era muy distinto al de acá. Simplemente quería sumarlo, y pues, para que añada lo que quiera a esta segunda ronda. Sí, sobre ese tema yo creo que hay un par de cosas que es bien interesante observar. La primera de ellas es que si uno compara la administración de Iván Duque con la de Álvaro Uribe, pues por lo que son del mismo partido, digamos, hay una diferencia grande en materia del tratamiento de lo internacional en general y en particular de lo que tiene que ver con los medios de comunicación internacionales. Yo creo que es claro para todo el mundo que Duque tenía una sensibilidad mucho más clara a lo internacional, mientras a Uribe no le importaba nada, digamos, y era mucho más desafiante y mucho más, digamos, que tenía una preocupación menor por su reputación internacional. Duque, de otro lado, y tal vez por su historia y demás, sí es una persona que desarrolló
una sensibilidad grande hacia la forma en la que lo percibía la comunidad internacional y eso, entre otras cosas, explica, digamos, ese gran énfasis y la promoción en todo el estatuto de promoción de protección a los migrantes, que era como su tema internacional de mostrar y demás. Digamos, se hicieron esfuerzos grandes por tratar de mejorarle la imagen internacional, en donde creo que se encontraron con un problema grande. Yo creo que todo el mundo ha señalado, y yo creo que eso es claro para todos, que el gobierno trató muy torpemente desde mi punto de vista, no porque el gobierno fuera torpe, sino porque eso ya es imposible de hacer en el mundo de hoy, de construir dos historias o dos narrativas distintas, una para lo local o lo doméstico y otra para lo internacional, en donde para todos fue absolutamente claro que había una tensión y una contradicción enorme, con la expectativa, creo yo, de cumplir obviamente con objetivos y de crear, de manejar audiencias de formas distintas. Y yo creo que eso funcionó muy mal y le funcionó mal afuera y le funcionó mal adentro. Simple y sencillamente pues porque adentro lo sometió a muchas críticas de opinadores, de medios, de oposición y demás que señalaban constantemente al presidente como alguien tratando de crear una suerte de realidad paralela en su discurso internacional, pero además en lo internacional tampoco le funcionó bien, porque se encontró con una prensa internacional fiscalizadora, con una prensa internacional atenta a muchos detalles, con una prensa internacional que estaba cubriendo Colombia, no porque fuera una coyuntura particularmente distinta a las del pasado, sino simplemente porque estamos en un mundo en donde la prensa internacional tiene otro tipo de presencia en la región y en el país. Entonces, yo creo que esa tensión le generó a él muchas frustraciones, y no logró, digamos, es perfectamente normal que un presidente trate de acercarse a sus audiencias nacionales e internacionales de formas distintas, que construya marcos de referencia distintos para expresar sus objetivos, sus aspiraciones, sus logros, eso está bien. Lo que no se puede hacer definitivamente es construir dos realidades absolutamente contradictorias, porque eso probablemente se podía hacer en el mundo pre-globalización, en donde los locales no tenían acceso a lo internacional y los internacionales tenían una presencia, digamos, muy, muy somera en lo nacional, pero eso ya no es el caso. Entonces, creo que ahí se cometió un error grande. No sabría explicar muy bien a quién se le pudo haber ocurrido una estrategia de esa naturaleza. Creo que el caso último más evidente fue esta historia que salió a echar Duque en lo internacional de que si él se lanzara otra vez a la presidencia saldría elegido. Digamos, eso lo que le deja a la gente es la sensación de una inmensa desconexión, y creo que en lo internacional, a las audiencias que están documentadas sobre el tema colombiano tampoco les genera ningún tipo de credibilidad. Entonces, tengo la impresión de que con eso se quedó sin el pan y sin el queso. Sí, es interesante el punto porque además fue una estrategia a la que le dedicaron mucho tiempo. Voy a sumarle un tema más para que hagamos transición de Petro de Duque a Petro, nuestro próximo inquilino del que entre otras cosas no hemos tenido información hoy, y es el de las redes sociales. El gobierno de Iván Duque no fue un gobierno, no es, y esto lo hablábamos hoy precisamente en una reunión con periodistas, no es un gobierno, no fue un gobierno de influenciadores en redes, de personas que hablaran duro a favor del gobierno, pues evidentemente algunos políticos, pero eso ya entra, genera un contraste con lo que ya vamos a tocar y es el pacto histórico y el petroverso. Pero en redes sociales tenemos lo que mencionaba Jonathan de este perfilamiento. Ellos crearon una bodega, pues hubo pruebas claras de que lo estaban haciendo con la coordinación de Víctor Muñoz, el, el director de presidencia, y pues que había además esta campaña al final que el ejército hizo como de desinformación y de ciberataques, que era otra manera como de recabar más información sobre usuarios de redes sociales. ¿Qué más podemos decir de lo que en últimas vimos del gobierno y específicamente Iván Duque en Twitter, en Instagram, que al final pues desde lo que uno veía mucho más que empujar un contenido de manera pasiva, no había ningún tipo de interacción, no parecía que hubiera nada muy distinto a lo que salía de las oficinas de comunicaciones. Jonathan, para redondear y por supuesto con lo que quieras sumar para entrar ya en la segunda parte.
Yo creo que ahí el tema efectivamente es, y pues esto no, obviamente no se lo achaco directamente a la presidencia de Iván Duque, pero sí a la tendencia general que hay, y creo que va a ser uno de los principales retos de cómo se va a ver mover la información, y tiene que ver con estos ecosistemas particulares, ¿no? El gobierno de Gustavo Petro tendrá sin lugar a dudas su propio ecosistema, así como se intentó tener en este gobierno un propio ecosistema mediático, que como mencionaba Carlos, a partir de esta bodeguita y de estos posicionamientos coordinados para generar tendencias o para cuestionar y criticar, pues esto creo que es algo cada vez más sofisticado y algo más eh, que está ocurriendo en los diferentes países, y pues por mencionar en América Latina, funciona muy bien en México con AMLO, funciona muy bien en Brasil, funciona en varios gobiernos que son fuertes, muy fuertes digitalmente, y tienen sus propios ecosistemas donde se establece su narrativa, y es una narrativa que le llega y es la única voz que le llega a un sector de la audiencia. Yo creo que ese es el gran desafío en términos generales, que por supuesto pues no estoy diciendo nada tampoco muy nuevo, pero sí es un fenómeno que se va a constituir de manera muy riesgosa, creo yo, y donde el papel del periodismo pues vuelve a pasar también como una prueba de aceite muy importante, y donde tendrá también muchas dificultades, ¿no? Porque pues cada vez surgen más proyectos, pero son proyectos también muy segmentados, con unas audiencias muy fragmentadas, ¿no? Yo creo que eso va a ser parte de esta un poco transición, ¿no? Algo que empieza en estos últimos 4 años, pero que seguramente vamos a ver en una fase mucho más perfeccionada cuando empiece o cuando se desarrolle el gobierno de Gustavo Petro. Claro, porque además, a ver, este space yo le pongo periodismo y palacio, y pues yo creo que mucha gente que está en Twitter dice los periodistas hablando del periodismo cuando la gente no está mirando los medios ni les crea a los periodistas. Entonces, al final, para uno queda la pregunta, bueno, y las redes en este caso, las redes sociales durante el gobierno de Duque, el gobierno no hizo mucho más que empujar contenido, pero la gente estaba finalmente era informándose a través de personas por acá, y creo que ahí se abre un capítulo distinto para el nuevo gobierno. Para cerrarlo, en el caso de Duque, Luz Marina, ¿algún comentario de la manera como usted vio el uso de redes sociales en el gobierno y en general la atención en redes con este gobierno y el manejo de la información? Y Luz María está en mute por si está hablando, pero de pronto puede estar en... Ya, Sí adelante. estaba hablando. Que precisamente el resultado en términos de opinión pública del presidente Iván Duque demuestra que pues no lo lograron, que no lograron manejar las redes sociales, ni tampoco si hubieran intentado hacer algo sobre los medios masivos, tampoco lo parece haberlo hecho. Me parece que hay que revisar, es decir, esto que tú decías, que la gente no le cree a los medios y le está creyendo a las redes sociales. Yo puedo ser tradicional y chapada a la antigua, pero ojalá en algún momento la sociedad reflexione, porque creo que para la democracia, para sostener una democracia, se necesitan medios como los que solían existir, ya sea, no tienen que ser impresos, no tienen que ser en una televisión, no tienen que ser en una radio, puede ser sobre las plataformas que hoy existen, nuevas, tecnológicas, pero que se mantenga el espíritu del periodismo como se entendía, porque lo que está ocurriendo hoy en muchos espacios nuevos es que predomina la opinión, la polarización y poco los argumentos. Estamos a veces comunicándonos, pues todavía nos falta mucho por entender lo que significa el problema de una sociedad polarizada. Es que una sociedad polarizada donde pierda los mediadores, que en este caso muchos de ellos son medios de comunicación, eso se vuelve un problema no solo para el gobierno, que lo está haciendo, sino para toda la sociedad. En la medida en que las redes sociales ratifican nuestros sesgos, o los medios, no digo redes sociales, o hay medios que también lo que se dedican es a ratificar los sesgos de la gente, y en la medida en que hablamos en 140 caracteres y se pierde la profundidad, pues la sociedad misma es la que va a perder. Yo creo
que ojalá los medios, el estilo, no digo los medios, ojalá el periodismo como se ha conocido durante más de 2 siglos pueda sobrevivir a esta época porque se necesita para la democracia. Sandra, para entrar a hablar de Petro, ¿algo más sobre Duque y redes o hablamos ya del Petroverso? Adelante. Hagámosle con el Petroverso. Bueno, ¿De muy qué me bien, que la habla gente del pregunta, Petroverso? qué es el Petroverso? Y yo les digo, pues yo no sé, ¿alguien Está sabe qué buena es está el buena esa palabra, no la Petroverso? conocía, no Sí. la conocía. Bueno, yo no es de mi autoría, se la oí, no sé tampoco si fue el primero, pero se la oí a la gente de Presunto Podcast, que tengo entendido también va a hacer algo sobre esto. Sandra, a Hmm. ver, lo que me parece interesante de lo que vamos a ver ahora es el cambio tan grande en la comunicación y en la relación, tanto con los medios como con las redes sociales. Alguna gente dirá que es que estamos especulando, pero yo pienso que pues no es que Petro lo hayamos conocido ayer, tenemos elementos de juicio para poder hacer algunas advertencias, algunos análisis Hmm. de lo que uno podría ver ahí. Entonces, como una primera mirada de ese contraste y lo que usted cree que va a ser ahí clave para tener en el radar. Pues vea, yo empezaría, Carlos, por decir una cosa que creo que es fundamental tener entre ceja y ceja, y es que siento que el papel de los medios de comunicación en esta administración que empieza, esto va a sonar a cliché, pero ya me explico por qué, va a ser mucho más importante de lo que fue en los 4 años pasados y de lo que ha sido en general en los gobiernos de la historia reciente del país, por una razón simple. Este gobierno que empieza es un gobierno que ya tiene mayorías en el Congreso, cosa que no le sorprende a nadie porque aquí todos los gobiernos siempre tienen mayorías en el Congreso, digamos, esa función del contrapeso, de la vigilancia y del monitoreo desde el Congreso siempre se cumple, pero se cumple muy acotadamente porque nadie es más gobernista en este país que el mismo Congreso. Entonces, ahí el espacio para hacer contrapoder, pensando en la relación con el Ejecutivo, va a ser limitado. Adicionalmente, y lo dije en la columna que escribí el domingo, estamos en un escenario en donde por primera vez en la historia un gobierno de izquierda, apoyado por un grupo importantísimo de organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, defensoras de medio ambiente, defensoras de minorías, y todo un universo de organizaciones sociales apoyaron a ese gobierno en su campaña política y muchas de ellas ya se están empezando a vincular con el gobierno. Eso básicamente quiere decir que ese contrapoder que fue la sociedad civil organizada durante la administración Duque, que organizó protestas, que se organizó a sí misma efectivamente, para mostrar los lugares en donde la administración Duque se estaba equivocando, para visibilizarlo y para buscar un cambio de rumbo, ese contrapoder va a ser mucho más acotado durante esta administración. Lo digo en la columna, yo he escuchado constantemente llamados a que las organizaciones sociales se constituyan en un actor importantísimo de apoyo al nuevo gobierno. ¿Sí? Luego ahí va a haber toda una constelación de actores que hubiesen podido, que en otras ocasiones y que en el pasado reciente de este país han actuado como contrapoder, que probablemente al comienzo, no sabemos si después, digamos, esto es todo un escenario muy nuevo para ellas, para organizarse, no van a jugar ese papel, al menos inicialmente, muchas de ellas, obviamente no todas. Entonces, ¿qué queda? Quedan los medios de comunicación. Y aquí yo creo que los medios tienen que adelantar una reflexión pero muy seria sobre este asunto, porque si lo que vamos a observar es una oposición irreflexiva, o sea, si lo que vamos a observar es el ejercicio que seguramente vamos a observar va a ser el Centro Democrático como oposición desde el gobierno, pero desde ciertos medios de comunicación, eso solamente va a contribuir a que se deteriore aún más la confianza que tiene la gente en el periodismo. Luego, la forma de aproximarse a la gestión de este nuevo gobierno va a tener que ser muy distinta, va a tener que ser selectiva, va a tener que ser analítica, va a tener que pasar por mucho más periodismo investigativo y mucha menos opinadera en Twitter si quiere llegar a ser creíble. Porque, entre otras cosas, este gobierno tiene muchísimas herramientas para contrarrestar la versión
de los medios de comunicación si no es la misma desde el gobierno. Y ahí, digamos, creo que la conversación va a ser muchísimo más difícil. Se trata de un presidente que llega con muchos más niveles, con un nivel más alto de aprobación de lo que llegó Duque, que tiene un apoyo de la clase política muy amplio. Digamos, es un escenario que yo siento que va a ser difícil para balancear, y en el que los medios de comunicación van a tener que jugar un papel importantísimo. Pero repito, si lo van a hacer y la reacción de la audiencia va a ser, ah, no, pero es que ya sabíamos que estos eran antipetristas, digamos, ese tipo de contrabalance no va a servir para nada. ¿Sí? Para lo único que va a servir es para terminar de profundizar esa división que ya se ha venido gestando en el pasado entre llámenlo izquierda o derecha o llámenlo como quieran, pero digamos en esta suerte de tribus mediáticas que no se comunican las unas a las otras. Obviamente también tenemos que ver qué va a pasar con la forma con la que el gobierno se Sí. va a aproximar a los medios de comunicación, que esa es una gran pregunta porque yo no conozco ese equipo, no conozco quién va a estar a cargo de eso, no conozco cuál va a ser la estrategia, pero eso ciertamente también va a contribuir a la definición de las reglas del juego en esa interacción. Y añado, hay dos puntos me voy a volver por donde terminamos con Luz María. Un punto es que tanto una oposición irreflexiva, pues, de algunos medios termina fortaleciendo el discurso de Petro frente a las críticas, y por otro lado, que tanto él o su proyecto va a aspirar a eliminar a ese intermediario de la conversación porque tiene un acceso tan directo a su electorado. La columna que menciona Sandra la acabo de poner en los tweets que están arriba de este space, porque es otra pregunta grande y es como cuál es el lugar que van a tomar las organizaciones de la sociedad civil, en el contexto de lo que lo planteaba Sandra, es dónde van a quedar los frentes de contrapoder y de crítica a la gestión del nuevo gobierno. De paso, los invito a los que se conectaron, estamos cerca de 260 personas, que vayan al canal de YouTube, está en uno de los tweets el link para que se suscriban al canal de Charlas con Charlie. Luz María, ¿cómo ve usted qué le preocupa más de la llegada de Gustavo Petro en términos de relación con los medios y los periodistas? Estaba, Está en eso. estaba en silencio, pero ya. Me parece muy importante lo que dice Sandra, el tema de si se va a entablar un diálogo o si vamos a vivir un gobierno de burbujas, de esas burbujas que se crean en las redes sociales porque pues la gente va silenciando o bloqueando a los que no piensan como ellos. Y en qué medida eso, pues eso apenas comienza. Pero, a ver, Petro, nosotros ya tuvimos una experiencia con Petro como alcalde de Bogotá y yo pues que estuve como periodista en ese momento en la revista Semana, eh, me parece que Petro, y luego yo llegué, yo acompañé a Enrique Peñalosa el primer año del gobierno de él en la alcaldía que le recibió a Gustavo Petro. Yo le puedo garantizar que Petro y el petrismo le llevan ventaja a los otros políticos en este país en las redes sociales, en el manejo, en cómo manejar esa comunicación vía redes sociales. Yo me acuerdo que cuando Enrique Peñalosa ganó en un octubre y en enero ya tenía la popularidad como en 20%, es decir, sin empezar a gobernar, ya le habían acabado con su popularidad. Y esa es la parte que me preocupa. Yo me acuerdo incluso en esa época, en un momento cuando Gustavo Petro fue alcalde, hubo una parálisis en Bogotá, quemaron buses de Transmilenio y en su momento le hacíamos la cuenta en la revista Semana y él mismo escribía sus trinos y se había dedicado a trinar todo el día. En realidad no sabíamos cómo había sido el Consejo de Gobierno, pues porque si se contabilizaban los trinos prácticamente cada 2, 3 minutos estaba escribiendo un trino, informándole a la gente. Que eso puede ser bueno si pues si se trata de informar, puede ser malo si no dedicas el tiempo a la reflexión y a la planeación y a ver cómo intervenir. Pero yo creo que Gustavo Petro llega con una nueva actitud. Yo creo que Gustavo Petro durante toda su vida estuvo buscando el poder, estuvo buscando llegar a la presidencia y creo que desde que llegó pues ha mostrado una actitud mucho más abierta, más ecuánime. Ya no va a ser no puede ser el Petro opositor, el que critica, el que investiga, sino que le toca gobernar. Entonces yo creo que de pronto eso le genera otra responsabilidad, pero lo único que me preocupa es que un poco lo decía Alejandro Gaviria antes de ser parte del equipo de gobierno de él,
Me preocupa es cómo puede reaccionar a las crisis. Si a las crisis va a reaccionar activando las redes y las bodegas, como vimos en los videos que se filtraron de su campaña, en la cual se trataba de desacreditar a sus opositores, o cómo va a actuar. Esa parte pues me preocupa por lo que les acabo de decir, porque creo que él tiene un gran conocimiento, un gran manejo y ya las bodegas no son solo bodegas, pues no son bodegas fake, sino que hay mucha bodega orgánica, pues hay mucha gente que cree en él y que lo va a seguir hasta el fin del mundo y no va a importar. Espero que eso no pase, espero que no lleguemos a esos momentos críticos, pero sí me puede llegar a preocupar esa situación. Ese análisis que hizo Alejandro Gaviria, creo que fue en el programa de Juan Piz, sobre cómo iba a ser el gobierno de Petro cuando él no está en el gobierno, le va a jalar las patas, mejor dicho, hasta el último día. Si alguien tiene por ahí ese fragmento, lo pongo porque creo que ya es como una pieza de colección tuitera. Me están pidiendo la palabra algunas personas, voy a abrir una fila en un momento. Acá tengo un par de comentarios. Dice Salomón Mora, interesante espacio, ojalá alguien quiera intervenir sobre el papel que ha tenido Revista Semana y los propietarios de los medios. Dice Viviana, no entiendo el planteamiento de Sandra, ¿por qué las organizaciones sociales que se ven reflejadas en los proyectos del nuevo gobierno tendrían que constituirse en oposición? Diferente si lo que insinúa es que son organizaciones sin autocrítica o criterio. Bueno, las voy dejando para quienes quieran complementar ahí. Y Jonathan, sobre el tema Petro, ustedes, una de las cosas que han criticado mucho de él son las declaraciones estigmatizantes que pues ha generado una respuesta crítica de los seguidores de Petro, pero también de personas en esta red, y han apuntado mucho a eso, como al discurso contra la prensa. ¿Qué cosas les parecen a ustedes de entrada, que de pronto incluso sé que la FIB lo hace a veces, hablar con el gobierno entrante, hacer algunas recomendaciones? ¿Qué les parece que es importante que tenga en cuenta el presidente Petro a partir del 7 de agosto? Hay dos ideas para cerrar esta ronda con varias de las cosas que estaban mencionando y con algunas de las que coincido con Sandra. La primera, y pensando con el deseo, es imaginarme un momento en el que emule a Biden después del gobierno de Trump, donde en su posesión Biden dice: hay que hacer un proceso de sanación con el periodismo, ¿no? Y pues suena muy chamánico, pero me parece que realmente ese es un punto en el que sería muy importante entender que se deje entender al periodismo como el enemigo que ha sido la tradición en Colombia, y por eso los seguimientos constantes y por eso los ataques constantes a determinados sectores del periodismo, ¿sí? Dejar de entender al periodismo como el enemigo y dejar de segmentarlo y fraccionarlo es algo fundamental y necesario. Y no solamente, insisto, cuando hablamos de los medios nacionales, sino cuando hablamos del periodismo en la región, de ese periodismo que se extingue poco a poco en muchas ciudades. No sé si eso vaya a pasar, no lo creo. Creo que va a haber mucha tensión con algunos sectores de los medios, ¿no? Esto, pues, por supuesto, ya es evidente que va a pasar. Vamos a ver qué tan hábil termina siendo, o diplomático termina siendo Petro en eso, pero sobre todo en esos momentos de crisis, pues yo creo que ahí va a subir la tensión. Creo que, por supuesto, habrá otros puntos en los que sí, o creería yo que va, porque tampoco se han dado muchas pistas, pero que se va a impulsar pues políticas o líneas que puedan servir a medios comunitarios, a medios ciudadanos. En alguna entrevista le escuché que pensaba también en crear fondos con recursos públicos para promocionar periodismo independiente y periodismo investigativo, que es algo que está sucediendo en otros países. En fin, ¿no? Yo creo que hay algunas puntadas de una agenda que puede ser importante, pero que al mismo tiempo, pues, por el otro lado va a haber una tensión que es la que va a acaparar los titulares principales y es la que va a generar pues más una mayor atención por parte de todo el mundo. Por el otro lado, y solamente una cosa muy rápida que no quiero pasar por alto y que tiene que ver con lo que estaba mencionando Sandra también, y es la ausencia de esa autocrítica real y honesta que debe haber por parte de los medios de comunicación, y que es algo que le falta
al ecosistema y que debe ser, por supuesto, algo que surja del propio sector, ¿no? Y es esto, bien sea que lo llamemos como reflexión, eh, o los espacios de autorregulación de los medios de comunicación. Yo creo que ese espacio con la crítico, donde la ciudadanía tenga un mayor acceso y un mayor control y que ese control venga de las audiencias, es la única vía posible para evitar que haya unas ideas de regulación que vengan de los gobiernos, que eso es lo que hemos visto que en la mayoría de los países termina saliendo muy mal. Jonathan, sobre ese punto, ustedes el Día Mundial de Libertad de Prensa en mayo, quiero echar al agua en qué va porque supongo que no es para nada fácil, pero anunciaron un esfuerzo colectivo para intentar responder algo que la gente en Twitter siempre está diciendo que es precisamente eso, ¿de dónde va a salir algún ejercicio de crítica, autorregulación del sector? ¿Usted ve eso avanzando? ¿Le ve realmente perspectiva? Y para la Sí, gente que no sabe simplemente de qué se trata la iniciativa, brevemente. sí, junto a la Fundación Gabo, a la Asociación de Medios, a AMI, a Consejo de Redacción, nos sumamos en una alianza que es la alianza del Proyecto Antonio Nariño y pues lanzamos la propuesta del proyecto que va a ser crear una organización, una entidad o por lo menos un proyecto que hable de autorregulación en el sector, que sea independiente de estas organizaciones, porque pues a la Flip constantemente nos critican diciendo, pero nosotros, ¿por qué defendemos a X o a Y medio si estos están haciendo pésimo su trabajo? ¿No? Y pues para la defensa de la libertad de prensa, precisamente también donde se hace mal el trabajo, pues hay que estar con mayores luces y con más impulso para que efectivamente pues sea algo que esté para todo el mundo, ¿no? Entonces, no puede ser algo que haga la Flip, no puede ser algo que hagan otras organizaciones y creemos que esta iniciativa pues pueda dar también como unas luces de cómo en el 2022 generar un espacio de autocrítica y autorreflexión que hable con la ciudadanía, que tenga estudios de caso, que pueda ser pues esa válvula de escape a los errores, a los o bien intencionados o malintencionados que se ven en los medios de comunicación. Esto debe ser algo que ya esté en marcha a partir del próximo año. Sí, duro, duro, pero sin duda estamos en mora hace mucho tiempo. Les voy a leer un par de comentarios interesantes. Voy a dejar que nuestros invitados quieran añadir más y le doy la palabra ya a alguien que me la pidió. Dice Orlando Villar, la pandemia del COVID-19 afectó significativamente el periodismo, limitó los accesos, demoró respuesta a los derechos de petición, que fue una cosa que el gobierno modificó y se demoró mucho en corregir, digo yo. No, pero vuelvo a leer. Limitó los accesos, demoró respuestas a los derechos de petición y entregó además el argumento perfecto a los funcionarios para evitar preguntas y comunicarse a través de declaraciones, audios y videos editados. Sin duda. Y acá tengo otro muy interesante, lo acabo de poner en el Space del profesor Jorge Iván Bonilla con unos gráficos donde dice la reducción de la comunicación política presidencial tradicional, ruedas de prensa, locuciones, es algo que viene a la baja durante lo que va de este siglo y nos comparte unas de la primera década 2002-2010. Esto sería muy interesante verlo amplio, pero claro, es un hecho que va bajando y de nuevo esa aspiración que yo creo que en el gobierno de Gustavo Petro va a ser algo muy, muy articulado y muy planeado de cómo logran ellos controlar ese mensaje. Decía yo también en una charla con periodistas que la experiencia que vio la campaña de Petro de TikTok y de lo que casi se convierte en la derrota política, yo creo que los alertó también a cómo llegarle a lo que se llaman los conectados desconectados, personas que están usando redes sociales pero que están desconectadas de la política, personas que ven series, que siguen plataformas, pero que no están y a las que Rodolfo Hernández les estaba llegando de una manera más contundente. Tenemos casi 300 personas. Carlos, Adelante, sí. solo quería decir sobre los dos comentarios, el que menciona lo de la pandemia, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que aún apenas nos estamos empezando a recuperar el periodismo de la pandemia.
realmente, a pesar de que todos los medios y todo el mundo hizo enormes esfuerzos por hacer un periodismo virtual, el periodismo sin hacer la reportería en vivo, sin ni poder ir, sin hablar, sin consultar, eso no, pues realmente no funciona y apenas realmente nos estamos recuperando y pues quería aprovechar para mandarle un gran saludo a Jorge Iván Bonilla, mi compañero de universidad y un gran profesional, por su Tenemos comentario. acá a varios periodistas conectados. Yo voy a decir algo de eso, pero no sé, Sandra, si quiere complementar algo antes de darle la palabra a alguien que quiere intervenir. No, porfa, adelante con las intervenciones, interesante. Bueno, vamos a poner las intervenciones. Hasta ahora tengo solo una persona, ya le voy a dar la palabra. Solo quiero decirles, porque uno sabe cómo es este ring de Twitter. Esto es un space de Twitter, pero no es Twitter. Yo quiero que la gente hable, que pueda preguntar, pero la idea no es que empiecen a atacar a alguien o a sacar un poco el ánimo tuitero que a veces es tan hostil. Además, me parece de verdad muy valioso que tenemos acá periodistas de varios medios, de Semana, del País, de la W, de Caracol. Entonces, qué interesante los que quieran hablar, que aprovechen porque están oyendo pacientemente. La mayoría llevan conectados todo el tiempo y eso me parece de verdad súper valioso. Le voy a pasar la palabra a Juli, por favor. Les pido que sean cortos porque, pues, si no, yo voy a poner tijera, que además aquí ya me sale en primer plano. Entonces, adelante, ahí le va a llegar la palabra y después se la paso a Milton, les voy a dar la palabra y y van a poder tener, por favor, una intervención corta y, y respetuosa. Juli, ¿cómo es el perfil? Juli el Progre, adelante, tiene la palabra. Uy, está tenaz ese sonido, Juli. Intentemos otra vez, vuelvo a hablar. No, lejísimos, lo oímos lejísimos. Si quiere, conéctese, desconecte y vuelve a conectar. Yo le doy la palabra de una. Mientras tanto, se la doy a Milton. Milton, adelante. Sí, buenas noches, amigos periodistas, colegas. Qué bueno este espacio, sí, porque estamos mirando el panorama de lo que sería las organizaciones sociales. Lo que me conecté hace como 5 o 7 minutos y no he escuchado mucho, pero por lo que veo, Le por fue ejemplo, bien. sí, la columna de Sandra Borda, ¿qué será de las organizaciones sociales ahora que son, pues han sido muy afines al proyecto del progresismo de Gustavo Petro, si perderán su sentido crítico y que serán cooptadas por el Estado? Es interesante ese interrogante, ¿no? Pero, a ver, yo me imagino que si, por ejemplo, muchas cosas tendrán que transformarse. Es decir, en la medida que acaba la guerrilla, tendrá que ir disminuyendo también los paramilitares. Eso es una lógica, que puedan haber reductos, digamos, de bandas criminales, de, bueno, todavía el paramilitarismo, el clan del Golfo, pero eso ya tiene otro tipo, otra naturaleza diferente, ya son bandas multicrimen, como dice Petro. Sí. Pero Milton, en la medida que se acaben los motivos, digamos, de sí. increpar al Estado, de cuestionarlo, sí, sí, Carlos. No, Es que digo estoy en un contexto, como un contexto, ¿no? sí, no, No, lo digo es que entonces, estamos hablando de un tema, eso va relacionado con el tema de medios y periodismo, pero no, le entiendo el punto que quiere rondear. Usted por estaba eso, diciendo que en la medida que eso mejore, sí, adelante. sí, pues digamos, las organizaciones sociales han tenido un punto de vista crítico y han sido exigentes y demandantes con el Estado porque el Estado amerita esas demandas y esas exigencias, ¿sí? Pero si ahora un nuevo gobierno empieza a hacer esa transición, a hacer esos cambios que requiere la sociedad, pues debe haber una disminución de ese potencial de protesta. Estamos hablando de un potencial de protesta. Y en ese sentido, pues ya usted, ya pues, si el tema es el periodismo, pues yo también veo que pues no que sea un comité al gobierno de Petro. El periodismo nunca puede perder su espíritu crítico, mano, ni digamos postergar, ni mucho menos ceder sus principios de fiscalizar al Estado de turno, el que sea, ¿sí?
nunca lo puede perder. Y yo tengo unos reparos con varias organizaciones con el tema de la pandemia, organizaciones de periodistas. Ok, Y yo lo he explicado acá y en algún momento sé que ahorita tengo que ya cortar la intervención, pero en algún momento tomaré la palabra porque yo soy periodista, además de docente, y no he perdido ese espíritu crítico. Ojalá nunca lo vaya a perder, porque ese es el problema que ha tenido el periodismo colombiano en general, digamos, los que han sido más afines a los gobiernos, estos que han pasado, y también algunos que se han dicho críticos, pero en el tema de cuando la pandemia, y yo lo voy a decir después porque me extiendo, tiene que ver con sí, algunas cosas algunas actitudes que adoptaron, por ejemplo, consejo de redacción, que yo en principio lo utilizaba para dar mis clases a formación de periodistas, y después vi algunas cosas que no me gustaron, en Colombian Check sobre todo, y que bueno, pero entonces ok. ahorita no es el caso porque me alargo mucho. Muchas gracias por permitirme la Milton, intervención. gracias. Muy amable, comunicador social, periodista, maestro en filosofía. Julia, adelante, le doy la palabra. Gracias, Carlos. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, ahora sí. Ah, ok, gracias. Bueno, yo primero que todo quiero hacer una crítica constructiva al periodismo colombiano. Hace periodismo carroña, básicamente enfocado en revista Semana, básicamente enfocado en medios como Canal RCN, manejados, incluso El Tiempo, manejados por pues, los dueños de los grandes poderes como Sarmiento Angulo y Ardila Lule. Tuvimos una Bogotá humana que fue muy atacada, y en base a eso, pues el señor Gustavo Petro tuvo que defender su programa de gobierno a través de redes sociales. Y creo que los medios de comunicación se encargaron de invisibilizar una labor que fue importantísima para esa ciudad. Y eso creo que en este nuevo gobierno que vamos a empezar a tener, esa dinámica debe de cambiar. Debe de existir respeto a la libertad de expresión, pero también debe haber una veeduría por parte de ciertos periodistas carroñeros que no son, que se encargan en desinformar, tergiversar todo lo que tenga que ver con progresismo y Gustavo Petro en este país. Creo que debe haber una dinámica de respeto tanto de un lado como del otro, porque para que pueda pues existir la democracia, porque hay una cosa que me preocupa mucho de todo esto, y con esto concluyo, es que en Colombia hay algunos periodistas confunden libertad de prensa con libertinaje. Y hoy me tocó leer un trino de un periodista de la W Radio de nombre Santiago, prácticamente insinuando que Gustavo Petro estaba enfermo, sin aportar una prueba, sin aportar, porque claro, estamos hablando de un hecho delicado porque estamos hablando del presidente de la República y todo lo que eso conlleva. Entonces, cuando vayan a hacer esa clase de señalamientos, piensen muy bien lo que van a escribir, porque el país en su gran mayoría está incendiado como está, es por culpa de algunos periodistas que se encargan en tergiversar, malinformar y sobre todo colocarle demasiado sesgo a la información. Y yo creo que en este gobierno de Gustavo Petro que inicia el 7 de agosto, esas dinámicas de información y de desinformación por parte de algunos medios hacia de turno que tiene pues que tiene un buen apoyo Sí. popular, creo que debería de cambiar. Gracias, gracias Julia, además por redondear la intervención en un tiempo razonable. Estoy más o menos calculando que dos minutos cada persona. Yo solamente dejo una reflexión sobre el tema de dónde está el presidente electo, y es que la desinformación también surge cuando no hay información, ¿no? Y esta mañana explicaba la silla vacía que cuando le preguntan al equipo de comunicaciones del gobierno, de pronto con tantos periodistas acá tendrán más información de la que yo tengo, por supuesto, y lo que dicen es que la agenda es privada, pues obviamente que eso inmediatamente es tierra fértil para que todo el mundo empiece a especular. De hecho, si alguno de los periodistas de nuevo que están acá quieren intervenir, están muy bienvenidos. Vamos a ir hasta las 8:30 y cerramos respetando el tiempo de todos. Paula, bienvenida, adelante. Muchas gracias, Carlos, por darme la palabra. Me parece muy interesante este espacio y que todos, pues, los periodistas que he escuchado desde que empezó han sido concordantes en el hecho de hacer un llamado a la imparcialidad, ¿no? Que me parece muy importante porque, pues, creo que es una preocupación de todos ese tema de los sesgos y de la polarización. Yo sí quisiera de pronto saber qué opinan del tema de las fake news, porque o de las noticias falsas, porque pues hoy en día creo que
que son realmente esta clase de intervenciones están tomando un papel en la realidad nacional. Podemos ver, por ejemplo, en la campaña de Petro cómo estuvo todo ese tema, que incluso el progresismo también cayó en esto de las noticias falsas, y pues es decir, uno creería que de esto no se habla porque siempre ha existido el amarillismo y los medios que se dedican como a las conspiraciones y a lo que no hay que darle seriedad, pero creo que hoy que con el tema de las redes sociales el panorama es diferente. Entonces sí me gustaría escuchar a todos estos periodistas pues tan expertos y como que hablan con tanta propiedad del tema, cuál es su opinión y cómo ha hecho de pronto el periodismo serio para afrontar este tema, porque hemos visto que líderes políticos comparten noticias falsas o parten de ahí incluso para realizar campañas y demás. Esa de pronto es mi intervención muy corta. Muchas gracias. Gracias, Paula. Voy a hacer una intervención más y le doy a los invitados para que cerremos y pues veo que los periodistas hoy están en rol de escuchar, lo cual me parece también muy chévere. Vamos a ir con Vito, que es el último que tengo acá. Seguramente hay más gente que lo ha pedido, pero pues el tiempo es corto, pues sobre todo parece como si fuéramos a ir a comerciales o a terminar, pero no, es para que terminemos a una hora razonable. Adelante, Vito, le va a llegar la palabra ya en cuestión de segundos. Mientras tanto, tenemos unos tweets arriba y les recomiendo que vayan al link de Charlas con Charlie y se suscriban al canal de YouTube. Vito, adelante, bienvenido. Está en mute, tiene que quitarle el mute, a ver si yo le puedo quitar el mute desde acá. No, yo no le puedo quitar el mute, usted se lo tiene que... adelante, ya. Hola, buenas noches. Lo escuchamos. Gracias, muy gentil. Un saludo para todos. Yo pienso que en esta nueva etapa, un nuevo gobierno que va a iniciar, pienso que independientemente de todo lo que sucedió, porque en las campañas políticas, por un lado, hablaban mal de Fico, de Fajardo, de Rodolfo, y por otro lado también hablaban mal de Petro. Yo creo que eso debe quedar atrás. Lo que aquí importa es que de ahora en adelante el gobierno actual realmente le dé la cabida a la prensa, o sea, ocupe un lugar central y realmente le dé la cabida a todos los periodistas, que no existe un sesgo o que de pronto los que estuvieron en contra de Pedro entonces van a ser silenciados, ¿sí? Y van a ser atacados. O los que le estén del lado de la oposición de Petro, entonces van a ser silenciados o atacados. Yo pienso que eso no debe existir. Pienso que el gobierno nacional debe ocupar una posición neutral y central y darle paso entonces a la libre expresión, ya sean de oposición o no. Simplemente que cada medio de comunicación o cada periodista o cada profesional en comunicaciones ejerza su derecho con respeto de informar. Muchas gracias. Gracias, Vito, elegantísimo. Yo acá lo estoy cronometrando y le cuento que estuvo por el minuto. Muy chévere. Le paso la palabra a Sandra, Jonathan, a Luz María y quisiera sumar si lo tienen a mano alguna recomendación de lectura, de un artículo o cualquier referencia que crean que pueda ser interesante para la gente que está oyendo y vamos cerrando. ¿Quién quiere arrancar con la ronda de cierre? Entonces, Muchos aquí, comentarios. Luz María, adelante, al agua. No, pues no, la ronda es, una de las personas que intervino, qué pena, no alcancé a tomar el nombre, hablaba de que no habíamos hablado de las fake news. Yo Paula, creo sí, que, correcto. pues mucho de lo que dijimos se refiere a las fake news en particular, pero de todas formas no lo hicimos de manera expresa. Y sí, pues yo creo que es una tarea de todos. Aquí no es una tarea ni de medios ni de nada. Es decir, la sociedad tiene que encontrar salidas para evitar que vivamos en este reino de la desinformación que se están convirtiendo las plataformas, porque claro, como hay políticos que tienen intereses, lo vimos ahora en esta campaña política, si uno va y mira cómo fue el movimiento de trinos de cada una de las campañas, se da cuenta que cada campaña le estaba hablando a sus seguidores y la otra a sus seguidores. Y en la medida en que más se hablan entre ellos mismos, más se inflaman los apasionamientos y menos diálogo podemos tener. De verdad, esto no es cosa menor
que ojalá desde las cabezas del Estado empiecen a tratar de pensar, de que pensemos todos cómo hacemos para que haya más argumentación y más debate y menos acusaciones y menos opinión, o por lo menos opinión, pero opinión sustentada. Entonces, te agradezco, Carlos, por haber propiciado este espacio. Creo que no, a veces cuando decimos que el gobierno, que los periodistas, no, es que el trabajo es de todos. Cada una de las personas cuando se expresa en Twitter tiene una responsabilidad y hay mucha gente que se expresa muy responsablemente, así como también en los medios a veces cometemos errores importantes y a veces hay personas que se expresan de manera irresponsable. Todos debemos tratar de mejorar. Le quedo debiendo la lectura, es decir, que no, Los no sé. echa, sí, sí, pregunta muy inesperada. Sí, pues no, sí, porque hay tantas cosas, pero muy técnicas sobre opinión pública y entonces pues complicado, pero no sé si se refería a alguna cosa de literatura. No, en general, que le activa, a la gente le activa muchas cosas. A mí me parece, por ejemplo, que un autor argentino norteamericano que ha escrito sobre estos temas, sobre todo el rol de la comunicación en el proyecto de izquierda, que tiene una raíz populista, es Damián Loretti, que es buenísimo, lo pueden buscar en Google, tiene muchas cosas interesantes. No, Luz María, gracias además porque la invité con poca antelación, como a todos, por estar por aquí. Ya vamos a cerrando, pero gracias por haber asistido. Muchas gracias a los Entonces, que nos escucharon, no, porque, bueno, siga, sí, Carlos. no, adelante, no, termina el No, cierre, no, por no, favor. porque si me despido parece como que se me fuera y ya, no los voy a escuchar, pero como después, no sé cómo se despide uno en el space, si es colectivo el despido, No, si a mí me parece que el cierre es lo más raro, porque como que uno dice, bueno, chao, chao, y todo el mundo queda ahí como, ay, me salgo, no me salgo, así como que a veces se quedan dos como en una llamada en Zoom y no saben bien y el otro no puede hablar. Bueno, Sandra, adelante. Yo creo que hace un momento estaba en una conferencia en la que Carlos Malamud, este profesor argentino que reside en España, hablaba de un tema que yo creo que toca muy de cerca lo que va a ser la experiencia de los medios de comunicación, del ejercicio del periodismo durante este primer gobierno de izquierda en muchos, pues no, en la historia de este país. Y él decía uno de los rasgos más sobresalientes de las sociedades actuales, y esto creo que tiene que ver en algo con la forma en la que se hace política, pero no solamente, digamos, las causas de esto hay que analizarlas con más cuidado y con más tiempo, es una actitud social generalizada que él denominaba antielitista, y esto ya lo han señalado en muchas ocasiones quienes hablan pues del declive del liberalismo y de los principios liberales alrededor del mundo. Una de las cosas que ha significado ese declive es una actitud, en algunos casos, de abierto escepticismo y en otros casos de explícita hostilidad contra lo que la gente concibe como las élites, que obviamente es un concepto tremendamente amplio. Pero él decía, allí caben muchas cosas, no estamos hablando solamente de la gente que tiene mucho dinero, estamos hablando también de la élite, entre grandes comillas, ilustrada, es decir, estamos hablando de la academia y estamos hablando de los medios de comunicación. Hay una actitud generalizada, y eso lo han medido en las encuestas, de grandísima desconfianza frente a esa parte de la sociedad, digamos, son parte de lo que la gente concibe como el estamento liberal, ¿no? Las instituciones del Estado, los medios de comunicación, las élites políticas, los académicos, etcétera, etcétera. Y creo que ese es un problema estructural que no se resuelve fácilmente y que además es un problema generalizado, no es solamente un problema de Colombia, pero que se acentúa, decía él, en el caso de gobiernos definidos como populistas. El caso de Estados Unidos es clarísimo. Yo creo que Donald Trump le juega muy bien a esa desconfianza que tienen y siguen teniendo los estadounidenses frente a estas élites mal denominadas liberales, pero ya me entienden de lo que estoy hablando. Va a Sí. ser muy interesante ver cómo se desenvuelve esa dinámica y esa tendencia durante la próxima administración, porque yo creo que ahí va a haber cambios interesantes y como digo, va a haber cambios en la conversación y en los términos de la conversación.
Sí, hago una corrección porque confundí a Damián Loretti, que es un abogado argentino, con el profesor que les quería recomendar, que se llama es Silvio Weisbord, que se me mezclan, que de hecho Silvio asesora algunos de las investigaciones que hace la FLIP en estos temas. Tiene un libro que se llama Vox Populista, pero ha ido actualizándolo con otros papers y en general creo que tiene una mirada interesante para los que me estaban preguntando. Jonathan, adelante. Yo quiero pues, cerrar con una idea que ha rondado mucho estos últimos meses y en general pues estas discusiones y tiene que ver con el papel de la audiencia. Yo creo y pues esto estoy convencido, ¿no? Muchas veces uno repite mantras como ya de manera automática, pero esto me parece que es clave y es que el poder que tiene la audiencia sobre los medios de comunicación como una audiencia crítica es fundamental y eso es mucho más efectivo realmente que cualquier política que venga de un gobierno. Es decir, el efecto que puede tener que en Internet, en redes sociales, salgan parodias de portadas, salgan cuestionamientos, salga rápidamente a decir, pero es que el dueño de este medio también tiene intereses en esto. Eso es lo que debería ser como la discusión más sana alrededor del rol del periodismo y eso es lo que se tiene que seguir potenciando y aquí pues mirando también entre quienes nos escuchan, María Mercedes Maldonado, me atrevo a poner el ejemplo de una discusión con la silla vacía que es sumamente constructiva, válida y así debería ser, por supuesto, como esas diferencias que se tengan frente al contenido y la opinión. Lo que es muy peligroso y es muy riesgoso es que se tienda rápidamente a caer en que la solución es eliminar a determinados medios y a callar determinadas voces. Yo creo que por el contrario, en Colombia el ecosistema es muy débil, muy precario, le faltan muchas más voces y más pluralidad y entender, a todos nosotros nos tocará entender que hay muchos periodismos, muchos muy malos, muchos buenos y finalmente pues es el rol de cada uno de nosotros escoger esa dieta informativa y a lo que se quiere seguir y no seguir. Y un libro que sí me parece que me lo leí en estos días y me ha gustado mucho es de un periodista salvadoreño del Faro, Oscar Martínez, yo creo que uno de los mejores periodistas de América Sí. Latina, que se llama El periodista y los muertos, o Los muertos y el periodista. Y es un libro que sin ningún romanticismo pone muy claro y muy crudo lo que es ser un periodista pues en Salvador, pero que aplicaría a muchos de los países de América Latina y por supuesto de Colombia. Lo busqué el otro día, lo busqué, me anoté en la fila de espera de Tornamesa, estaba agotado, pero me lo han recomendado muchísimo y pues Oscar sin duda es un gran periodista. Jonathan, gracias por haber estado un rato acá con nosotros. No, gracias Carlos, Sandra, Luz María y por supuesto a todos los que se quedaron esta hora y media escuchándonos. Sandra, no le di la oportunidad de la despedida, fui cambiando de tema. Gracias por sacar un rato y pues por acompañarnos en esta conversación. No, Carlos, a usted gracias por organizar. Gracias por recordarnos a todos ir a la página de YouTube y suscribirnos a su maravilloso programa que usted sabe que yo no me lo pierdo, así que voy a aprovechar yo también y le hago propaganda. Ay, gracias. Sí, Sandra estuvo invitada. Aquí estuvo hace un rato Jorge Galindo, que estuvo invitado al programa la temporada pasada. El domingo 7 de agosto vamos a hacer un programa especial, vamos a hacer un en vivo. Los invito, es distinto el formato. Esto es una conversación de Twitter donde a mí lo que más me parece interesante es oír a la gente y estar como en un rol distinto, pero charlas con Charlie es otra cosa. Les recomiendo que se suscriban. Gracias a todos los periodistas que estuvieron, a la gente que mandó preguntas. Y pues voy a compartir después esta grabación acá, la pondremos también de pronto en el canal para empezar a sumar contenido. Buenas noches a todos, a todas. Estamos terminando ya con 260, ahí va a ir saliendo la gente. Nos vemos, si les gustó, compártanlo, denle like, comentarios, críticas, todo lo recibimos democráticamente. Chao, 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 descansen. chao, chao. No consuman un exceso de política exagerada porque uno termina ahí como frito. Y esperemos a que aparezca nuestro presidente electo. Yo no sé si salimos a poner volantes o qué. ¿Cierto? Deberíamos quedarnos aquí en vigilia. Y le cambio la No, no, descripción al que space. primero sepa, le avisa a los demás. El que primero sepa nos avisa. Por favor, si lo han visto, nos cuentan. Chao, chao a todos, a Chao, todas. chao. Gracias, gracias, Chao, gracias. Chao. chao.